Bienestar en Argentina dio cuenta de que no estaba equivocado con ese razonamiento, muchos de los programas focalizados de política social son muy costosos, porque construir la estrategia de focalización implica un despliegue de capacidades técnicas, de recursos, que implican un alto gasto social para el Estado. Entonces, no necesariamente analizar el gasto social nos puede llevar a concluir de que el Estado está generando mayores niveles de protección. En ese sentido, evidentemente, pensar la protección social requiere de una complejidad que es lo que el autor un poco nos invita a problematizar. O sea, ¿cómo hacemos para pensar en la protección social? Que él no la va a nombrar de esa manera, sino que la va a nombrar como el bienestar. Es decir, cuando un Estado se ocupa del bienestar de su población. Ahora vamos a ir a ese planteo, que es el planteo del propio autor, pero previamente a esto yo quería comentarles que él, para que ustedes además cuando lean el texto se puedan ubicar, porque es un texto muy largo, que tiene su densidad, él lo que va a plantear al inicio de su obra, además de ubicar que su estudio es un estudio sociológico, su análisis es un análisis sociológico que intenta en algún punto complejizar esta mirada ligada al gasto social, también lo que va a hacer es plantear en términos históricos, por un lado, cuáles son qué explicaciones se dan respecto del surgimiento del estado de bienestar. Yo hace un rato di una bastante simplificada respecto de ese surgimiento, pero que sería una perspectiva pensándola más asociada a cómo el Estado va institucionalizando ciertas protecciones sociales, pero él dice, hubieron diferentes argumentaciones a la hora de pensar por qué surge el estado de bienestar. Y ahí va a decir, bueno, por lo menos podemos identificar tres, una que tiene una mirada más estructuralista, que liga el surgimiento del estado de bienestar a las diferentes revoluciones y a las transformaciones estructurales del sistema capitalista. Podemos pensar el proceso de urbanización y de industrialización como las dos grandes razones que llevan a la emergencia del estado de bienestar. Una perspectiva institucional que en algún punto desde esa perspectiva lo que se recupera es el aporte de un autor que podemos considerar también como clásico al interior de la política social, que es Karl Polanyi, que lo que va a decir es que es indisociable el Estado, la economía respecto de la sociedad, es decir, la perspectiva institucional lo que va a sostener es que necesariamente el mercado tiene que ser regulado por las propias sociedades a través de mecanismos institucionales, que podemos pensar que uno de los mecanismos institucionales de mayor referencia tiene que ver con las herramientas democráticas, como puede ser el funcionamiento del Parlamento o el funcionamiento de diferentes instituciones que lo que hacen es regular la acción, digamos, o el funcionamiento del mercado. Y podemos pensar que hay una tercera perspectiva que el autor analiza, que tiene que ver con la lucha de clases o con la perspectiva centrada en las clases sociales. Él dice, bueno, también hubieron explicaciones, si quieren, más ligadas al enfoque o a la perspectiva marxista, que lo que van a decir es el estado de bienestar es producto de la lucha de las clases sociales y en todo caso el estado de bienestar es una etapa previa y necesaria para generar las condiciones para la transformación social o para la revolución. Ustedes van a ver que él, en toda esta primera parte del texto, él lo que hace es recuperar estas explicaciones respecto de la emergencia del estado de bienestar y a su vez analizar cómo las diferentes tradiciones de la economía política clásica analizaron esta relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Entonces él ahí va a tomar la perspectiva ligada al liberalismo, la perspectiva ligada al conservadurismo y la perspectiva ligada al marxismo. Estas tres perspectivas no es que después decantan necesariamente en un tipo de estado de bienestar, pero sí podemos pensar
que en los diferentes países hubieron tradiciones diferentes también respecto de cómo se resolvía esta contradicción y cómo se pensaba esta contradicción. Entonces, en ese sentido, su estudio también nos invita a analizar las particularidades de cada uno de los países en los cuales se lleva adelante el estado de bienestar y cómo estas tradiciones de la economía política se fueron conjugando. Entonces, un poco los invitamos a que cuando lean esa primera parte del texto, lo que traten de ubicar son cómo, digamos, por un lado, cuáles fueron las tradiciones teóricas o los enfoques teóricos de los cuales se pensaron esta relación Estado, mercado, sociedad, que son estos tres grandes enfoques. También podemos pensar clásicos, que ustedes además los ven en materias como economía política, los ven en materias como sociología, ¿no? Enfoques tradicionales respecto de pensar no solo en la relación Estado-mercado-sociedad, sino la sociedad en general, las relaciones sociales. Y luego de hacer todo ese recuento, Spin-Andersen va a plantear su propio aporte o su propia apuesta teórica a la hora de pensar el estado de bienestar. Entonces, volviendo a recapitular, ¿qué es lo que se va a proponer el autor con este texto? Él lo que dice que lo que intenta es sociologizar el estudio del estado de bienestar, es decir, poder pensar un análisis de mayor complejidad que aquel que pone el acento únicamente en la cuestión del gasto social y que lo que, digamos, para él la pregunta más importante tiene que ser cómo los individuos llegan a tener un grado mínimo de bienestar, o sea, cómo podemos pensar la discusión por el bienestar y qué otro indicador más allá del gasto social nos puede permitir medir esta variable, ¿no? Nos puede permitir medir el bienestar de la población. Entonces, él lo que va a decir es que en su reespecificación del estado de bienestar, por un lado, hay que reponer con cierta centralidad la idea de ciudadanía y el acceso a los derechos. Ahora vamos a ver cómo también él considera la cuestión de los derechos. Y que, por otro lado, en la provisión del bienestar no actúa solamente el Estado, sino que tenemos que pensar en que existen diferentes esferas del bienestar, las cuales él va a distinguir por lo menos tres, y que esas tres esferas de bienestar actúan de manera interactiva. Él va a decir, en esta reespecificación del estado de bienestar que propone el autor, él lo que dice es, no podemos identificar ni una sola variable en relación a la emergencia del estado de bienestar, ni tampoco una sola esfera que de manera única y de manera central resuelve esta complejidad, sino que él dice que hay que pensar en una lógica interactiva en la cual tengamos en cuenta cómo se han ido dando tanto las coaliciones de clases como las coaliciones políticas, como también la reestructuración en el funcionamiento de la interacción entre Estado, mercado y familias, que van a ser las tres esferas que él va a tener en cuenta en su análisis. Entonces, en ese sentido, él va a decir que su propuesta es una propuesta interactiva en la cual lo que busca es analizar, si se quiere, descriptivamente, por eso su análisis también es un análisis sociológico, lo que busca es describir cómo funciona esa interacción y qué es lo que produce en relación a generar estrategias ligadas al bienestar. Entonces lo que va a decir es que para analizar el bienestar en esta forma interactiva y compleja, tenemos que tener en cuenta por lo menos tres cuestiones. La primera es que existe una interrelación de diferentes esferas, que no hay una única esfera que provea el bienestar, sino que hay una interacción entre al menos estas tres esferas que él marca, que son Estado, mercado y familia. Es la interacción de estas tres esferas las que nos va a permitir analizar los diferentes tipos de estado de bienestar. Por otro lado,
hay otra dimensión que él dice es una dimensión en cierto sentido superadora de la idea de los derechos, porque él dice, uno puede decir, se garantizan más o menos derechos, se reconocen más o menos derechos, pero cuando un derecho genera efectivamente la posibilidad de que los sujetos puedan acceder a determinado nivel de bienestar o a determinado grado de bienestar. Y él ahí utiliza una categoría que, si bien no es propia, él la recupera de otro autor que se denomina, que se llama Clausewitz. Él repone en el debate y recupera con cierta centralidad en el debate la categoría de desmercantilización. ¿Qué va a decir Spin Andersen? Que más allá de ver cuánto gasta o no gasta el Estado o si genera más o menos derechos, lo que tenemos que analizar es si el Estado desmercantiliza a los individuos respecto de la satisfacción de sus necesidades. Textualmente dice que la desmercantilización es cuando se presta un servicio como asunto de derecho y una persona se puede ganar la vida sin recurrir al mercado. Entonces, en este sentido, la desmercantilización liberaría o libera a los individuos de esta atadura que tiene respecto del mercado para poder reproducirse, para poder garantizar su protección social. En ese sentido, nosotros en la cátedra siempre decimos que para poder entender el concepto de desmercantilización, primero necesariamente tenemos que entender el concepto de mercantilización de la vida, es decir, cómo fue el proceso histórico, fundamentalmente profundizado con el capitalismo, en el cual los sujetos pasamos a ser una mera mercancía en el sentido de que para garantizarnos nuestra vida necesitamos necesariamente que tener que concurrir al mercado de trabajo.